El pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, dando cuenta pues que va a ejercer las competencias correspondientes al Parlamento de ese país, mientras ese órgano se mantenga en situación de desacato. Vamos a conversar más adelante con Álvaro Algarra, periodista de La Voz de América, quien se encuentra siguiendo al detalle todo lo que viene pasando en Venezuela, pero en este momento vamos a enlazarnos vía telefónica con el internacionalista Óscar Schiappa para que nos explique un poco más cuál es el impacto, los alcances de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Señor Schiappa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Edición Matinal. La sentencia es manifiestamente inconstitucional y contraria a las normas internacionales básicas que son vinculantes para Venezuela. Efectivamente estamos frente a una situación en la cual el escenario de una suerte de autogolpe o de ruptura adicional del orden constitucional venezolano se está configurando. Es una situación extremadamente grave, pero es la confirmación de lo que mes tras mes, año tras año venimos viendo en el caso de Venezuela, el deterioro cada vez mayor de las condiciones de gobernabilidad democrática. Bueno, el diputado Borges ha señalado, el presidente de la Asamblea Nacional, que eso es un golpe de Estado, es una dictadura. Nicolás Maduro tiene todos los poderes otorgados de manera ilegal. En Venezuela no hay constitución y se han revelado y han señalado que no van a hacer caso a esta sentencia a la que ha calificado también de manera inconstitucional. Mire, por supuesto, pero es una situación semejante a la que en su momento, en el año 1992, vivió el Perú. Es una situación en la cual la legitimidad, digamos, y la legalidad han quedado completamente atropelladas y, sin embargo, se produce el ejercicio del poder a través de la fuerza. Y en este caso, digamos, los grandes decisores en el contexto venezolano van a terminar siendo las Fuerzas Armadas. Eso no es lo deseable, pero en la medida en que no exista otra forma de contraponerse a la ilegitimidad del gobierno de Maduro, la situación va a continuar deteriorándose. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Como sabemos, pues es un escenario bastante delicado y la población, principalmente la de escasos recursos, es la más afectada. No hay medicinas, están sufriendo una serie de restricciones y ahora pues el presidente de la Asamblea Nacional está convocando a nuevas manifestaciones. Incluso hay quienes señalan que esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia va a abrir las puertas a que se acentúe la persecución política en ese país. Sin ninguna duda, en la medida en que las condiciones democráticas desaparecen, como es ya el caso de Venezuela, los riesgos de toda clase de abusos y de atropellos se ve magnificada. Y ciertamente es una situación preocupante. La comunidad internacional tiene que ejercer presión. Tiene que haber solidaridad concreta con el pueblo venezolano, pero hay que entender que al final de cuentas solamente va a poder resolverse esta situación a través de la acción política, ojalá pacífica, pero enérgica, de los propios venezolanos y venezolanas. Lo que la comunidad internacional puede hacer es lamentablemente limitado frente a este escenario de atropellos masivos. Ahora, ¿es suficiente o está en el camino correcto en los pasos que se están dando en la OEA a través de la Carta Democrática? La OEA está haciendo lo suyo, aunque digamos, muchos de los países miembros están arrastrando los pies, entre otras cosas porque realmente más allá de los gestos, más allá de las sanciones a nivel internacional, cuya efectividad es limitada, no es mucho más lo que desde el exterior se puede hacer. Aquí un elemento importante también es que la propia oposición política venezolana actúe de un modo unificado, adquiera un liderazgo único y que cualquier atisbo de división dentro de esta oposición desaparezca. Ese es un elemento que es central
para ir permitiendo que se vaya dibujando una alternativa de salida frente a esta situación dictatorial. Bueno, complicado escenario. Y en este momento, ¿cuál debería ser la reacción del gobierno peruano? Bueno, yo creo que el gobierno peruano ha venido actuando digamos, de un modo principista, asumiendo un liderazgo que muchos otros países latinoamericanos no quieren tomar. Y en ese sentido hay que sin duda continuar por ese rumbo. Tenemos que tener un compromiso muy serio con la democracia, no solamente en lo interno dentro de nuestro país, sino también cuando las circunstancias lo demandan, proyectándonos internacionalmente bajo esos mismos estándares de compromiso. Y creo que en ese sentido el actual gobierno peruano lo ha manifestado y lo viene haciendo de un modo que debe merecer reconocimiento de todos nosotros. Ahora, ¿cuál podría ser esta salida política? ¿Cómo llegar a ella luego de que se haya alcanzado este extremo? Porque como bien usted señala y se conoce, han sido una serie de acciones que se han ido adoptando de un lado y de otro en los últimos meses, que en lugar de llegar a un punto medio, esto ha separado, dividido aún más a la oposición y al gobierno. Incluso ha habido esfuerzos desde el Vaticano, bueno, sin contar también lo que se está haciendo en la OEA y en otros países que han dado a conocer sus pronunciamientos en contra de lo que viene pasando en Venezuela, pero la situación, lejos de mejorar, se agrava en ese país. Y sin ninguna duda, hay que decirlo, de realmente compensar la alternativa de la negociación política que desde las esferas internacionales, incluyendo el Vaticano, se han promovido. Lamentablemente han sido infructuosas, y esto no es una sorpresa. Era claro desde meses atrás que eso era inconducente, lamentablemente, porque lo ideal hubiera sido precisamente que estas negociaciones lograran resultados y generaran una ruta de salida frente a la crisis venezolana. Nada de eso ha ocurrido, nada de eso va a ocurrir. Este nuevo gesto profundamente autoritario del gobierno de Maduro y carente por completo de legitimidad, lo único que hace es confirmar esa completa falta de disposición de su lado y de su gobierno para procurar fórmulas intermedias de solución y de transición de regreso hacia la democracia. Frente a eso no hay espacio de negociación. Estamos frente a una situación de uso completamente abusivo de la fuerza, y lamentablemente las opciones pacíficas, las opciones negociadas van desapareciendo de la mesa. Claro, están desapareciendo y más aún ahora la Asamblea Nacional lo que ha señalado es que se rebelan a esta decisión, van a desacatar abiertamente pues esta sentencia. Vamos a esperar, pues nos imaginamos en los próximos minutos, en las próximas horas podría haber un pronunciamiento también del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y algunos pronunciamientos de otros presidentes de países de la región. Pero ¿cuál debería ser el rol, el papel de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que hasta el momento pues se han mantenido prácticamente en silencio? Mire, en realidad es penoso cuando las Fuerzas Armadas se tienen que convertir en el gran elector, y eso es algo que desde una perspectiva democrática en general no debiéramos estar alentando. Los procesos políticos debieran estar liderados y determinados por la voluntad del pueblo. Pero en el caso de Venezuela, lamentablemente, la posibilidad de esa acción política democrática ha desaparecido completamente por esta suma de acciones. Y nuevamente lo que la comunidad internacional puede hacer es también bastante limitado, aunque tiene que ejercer presión y tener una posición clara. Y en ese sentido, lamentablemente, el argumento final de la fuerza del Estado a través de las Fuerzas Armadas se convierte en el argumento definitivo. Ojalá haya dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, y yo creo que lo hay, oficiales patriotas que finalmente van a poner por delante los intereses sagrados de la patria, de los venezolanos y venezolanas, y que van a
evitar que siga prosperando esta situación de arbitrariedad y que simplemente tomen el poder y convoquen muy prontamente a elecciones generales con todas las garantías que la democracia exige. ¿Y una presión popular serviría para ese posible escenario? Sin duda, es extremadamente importante que la población venezolana se movilice de modo pacífico, ordenado y con un mensaje claro de exigencia del retorno a la democracia. Eso mismo va a contribuir a que oficiales patriotas y, digamos, comprometidos con los valores fundamentales de la patria en Venezuela hagan lo suyo y garanticen un retorno pronto a la democracia. Ahora, el hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, salga ante cámaras, se fije su pronunciamiento, pero muestre la sentencia ante los periodistas y la rompa, esto contribuye a un... bueno, el ambiente está bastante enrarecido en Venezuela, por decir lo menos es crítica la situación allá. ¿Contribuye a mejorar un tanto la situación o es un poco la imagen que se quiere dar hacia afuera? Mire, es un gesto simbólico perfectamente comprensible. Una sentencia de esa naturaleza está completamente plagada de ilegalidad y de ilegitimidad y francamente no puede ser tomada en serio. Si fueran otras las condiciones donde efectivamente hubiera márgenes de discusión jurídica sobre la validez de esa sentencia o de si existiera la posibilidad de apelarla para que sea revisada por un tribunal imparcial, ciertamente la conducta debiera ser otra. Pero esa sentencia, hay que decirlo con claridad, es un completo mamarracho autoritario y no merece ninguna expresión de respeto. Y en ese sentido, créame, si yo estuviera en la misma situación, la habría roto también. Claro, y lo que dicen los parlamentarios es que ellos se van a quedar al interior de la Asamblea Nacional luego de desconocer pues esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia y van a continuar trabajando no solamente en defensa de la democracia, sino también van a seguir legislando. Mientras tanto, tratan pues de frenar supuestamente la intención de que tendría Maduro, según lo que ha dicho Borges, de dar todas las leyes que quiera, firmar todos los contratos petroleros que quiera y también endeudarse, y la situación pues económica de ese país se está agravando cada vez más. Sin ninguna duda, acá estamos frente a una situación en la que se produce una suerte de competencia entre poderes, un poder legítimo como es el poder del Parlamento, elegido por la voluntad popular, y un poder completamente de facto y deslegitimado como es el del gobierno, pero al final el gobierno de Venezuela tiene el argumento definitivo de la fuerza y eso va a probablemente y muy deplorablemente llevar a que lo que el Congreso haga termine siendo algo, por lo menos en este momento, simbólico y relativamente inefectivo, ¿no? Esto es extremadamente deplorable. Bueno, es un panorama bastante crítico que se está viviendo allá en Venezuela y hay una serie de comentarios en las redes sociales y hay pronunciamientos, como le comentaba, del presidente de Bolivia, Evo Morales, de algunos congresistas de nuestro país. Lo que adelantan es también que van a hacer algún tipo de pronunciamiento aquí en el Parlamento peruano la próxima semana, rechazando, por supuesto, todo lo que viene ocurriendo en su par de Venezuela. Mire, yo creo que en ese sentido este es un punto de gran consenso entre el oficialismo y la oposición en el caso peruano, y eso hay que rescatarlo y hay que saludarlo. Ese es un punto de encuentro, un compromiso claro tiene que existir alrededor de los valores democráticos, que contrasta lamentablemente con la situación de algunos otros países hermanos de América Latina, cuyos gobernantes populistas y autoritarios